vamos a hacer esto? Para hacer esto vamos a detallar una metodología a continuación. Primero se divide en 4 pasos. La primera parte es la colección o recolección de data. Para recolección de data hemos sacado información tanto a través de scrapping como a través de una librería de Google, Image Open Google Dataset, si no me equivoco, y sacamos la base de datos, más que todo de carros muy conocidos acá en Perú. El carro particular, el bus, la bicicleta, la motocicleta, el camión, el taxi, el mototaxi y finalmente el combi. Pues tenemos en total 22.319 imágenes. Y como comenté, este es un trabajo tanto de scrapping como poder sacar de una base de datos de Google Open Dataset, ¿no? Que tienen ya imágenes ya etiquetadas, ¿no? Y también fue un trabajo manual, porque etiquetamos usando diferentes softwares para etiquetamos las clases, ¿no? Los carros. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Pero también me gustaría hablar un poco del dataset de las placas. Eso lo tuvimos buscando en internet, en diferentes repositorios de GitHub, ¿no? Y lo que tuvimos aquí fueron 3 tipos de imágenes. Tenemos tanto la parte frontal como la parte posterior del carro. Tenemos tanto la placa como los caracteres segmentados. Entonces, realmente tenemos, si podemos hablar así en general, 4 bases de datos. Tenemos tanto lo de los carros, la parte frontal y parte posterior del carro, las placas y los mismos caracteres, o digamos por así decirlo, las letras y números. Ok, ahora vamos a ir a la parte del preprocesamiento de la data. Para la parte de preprocesamiento de la data se han hecho 2 cosas. Uno, ya teníamos, como comenté, habíamos sacado digamos, del Google Open Dataset, ¿no? Y aparte de eso, hicimos scrapping, todo eso. Aparte de ello, me faltó comentar eso, también sacamos de una base de datos, que es el BOC, pero el BOC tiene un formato diferente al que nosotros vamos a usar. Entonces, teníamos que pasar de Pascal BOC al formato YOLO, y con eso se hizo una función para poder cambiar de formato, ¿no? Parseamos el XML, hicimos una función, y todo lo pusimos en formato XML, en ese formato de acá, como pueden ver, ¿no? Tienes la clase, el número, y en sí las coordenadas. Bueno, posteriormente a ello, vamos a ver lo que es el procesamiento y la detección. Bueno, para eso usamos arquitecturas de detección de objetos, en este caso es YOLO V3. Alguna característica importante de YOLO V3 es que tiene, aparte de eso, hace un mapeo, ¿no? En 3 diferentes escalas, como pueden ver acá, escala 1, escala 2, escala 3. Aparte, a comparación de las demás versiones de YOLO, es mucho más rápida y es mucho más, digamos, potente, se podría decir. Y ahorita voy a explicar por qué. Aparte de ello, también usamos una CNN. Esta es una CNN muy básica, está inspirada en la LeNet de Yann LeCun. La única diferencia es que hicimos algunas modificaciones, y pues como entrada tiene una entrada de 100 por 75, tiene 3 convoluciones con un kernel size de 3, un max pooling, y todas las funciones de activación son rel. Listo. Ahora, me gustaría hablar sobre la detección de las placas. Pues, con respecto a la detección de las placas, vamos a ver que lo que se hizo fue, como teníamos tanto la data de posterior y anterior, ¿no? Acá podemos ver cómo es que se ha realizado, ¿no? La detección en sí de las placas, ¿no? Vemos tanto la parte anterior como la parte posterior. ¿Y qué más se podría decir con esto? Básicamente tenemos la información, tanto, podemos detectar tanto de los diferentes vehículos, tanto la placa posterior como anterior. La parte de la segmentación, como comenté, es detectar cada carácter. Realmente es segmentar cada carácter dentro de la placa. Entonces la segmentación por cada placa es, básicamente, detectas el carro. Una vez detectado el carro, detectas la placa. Y una vez detectada la placa, detectas los caracteres. Entonces, nosotros, yo y Pedro, hicimos, el flujo fue el siguiente. Primero detectamos el carro dentro de las imágenes, o dentro del video, ¿no? Pero no sé que es una secuencia de fotogramas. Una vez detectado el carro, detectamos la placa dentro de la imagen del carro, ¿no? Y una vez detectada la placa, detectamos cada carácter que estaba dentro. Para evitar que hubiera algún problema con respecto a eso, lo que hicimos fue, luego de detectar el carro, le hicimos como que un recorte a la imagen. Pasamos esa imagen, se detectó la placa, y luego igual detectamos los caracteres, ¿no? Prácticamente están haciendo recortes. Y por último vamos al reconocimiento de caracteres. Como vemos aquí, tenemos acá la placa, ¿no?
y básicamente lo que se busca hacer es pasar de imagen a un string. En ese caso es B9MO54. Básicamente, como les dije, ¿no? Ya habíamos detectado la placa, hicimos un pequeño recorte a cada carácter, y esos caracteres fueron los que entraron dentro del modelo dentro de la CNN para poder detectar a qué clase pertenecía. En ese caso, son tanto las letras como las palabras, pero las letras como los números. Entonces, para hablar un poquito más de ello, este sería el resultado final. Detectamos tanto el carro, y luego detectamos la placa. Vamos a hablar un poco de performance en sí. A ver, empecemos hablando sobre la detección de vehículos. ¿Por qué tenemos un MAP tan bajo? Es un Mean Average Precision. Pues, como comenté, teníamos 8 clases y ha habido, digamos, una mala clasificación en algunos. Sucede de que tenemos carros muy parecidos. La combi que tenemos realmente se parece a una van, ¿no? Entonces, dentro de la base de datos que teníamos, de esa cantidad de imágenes, hay algunos ciertos carros que son muy parecidos, y es que por ello tenemos ese problema de mal clasificación. Es por ello que tenemos que darle digamos, un extra esfuerzo en la parte de la detección, de la clasificación de los vehículos. Bueno, como podemos ver aquí también, podemos ver la detección de las placas, la segmentación de las placas y el reconocimiento. En la parte de la detección de las placas solo tenemos una clase realmente, o sea, placa, realmente solo tenemos una, o sea, la placa, ¿no? Es la única clase. En la parte de la segmentación tenemos varias clases. En este caso, para así nomás nombrar, tenemos tanto las letras como los números. Entonces podemos sacar en total como unas 34 o 34 clases. Y pues bueno, estas 34 clases fueron como imagencitas, ¿no? Como pequeños recortes. Y esos fueron los resultados en sí. Y la parte del reconocimiento, en sí usamos la CNN LeNet modificada, ¿no? También tenemos esa misma cantidad de clases, ¿no? 34 clases, y podemos ver, bueno, como eso no es en sí detección, pues no tiene un MAP, pero sí tenemos una precisión, un FN score y un recall. Y ahora hablaremos un poquito más sobre la IOU o Interception Over eh, Union. En sí, lo que quiere decir esto de aquí es, mientras más grande sea la IOU o Intersection Over Union, mejor es el performance, ¿no? Y se podría decir lo predicho con lo que realmente se ha obtenido, ¿no? Entonces, al momento de ver la detección de vehículos, podemos ver que tenemos un 56.46. O sea, no he detectado tan bien, se podría decir, los vehículos, ¿no? Eso ha sido por el problema que le digo, que hay a veces una mala clasificación entre las clases. No obstante, en la detección de placas se ha encontrado bien la placa, en la segmentación también se ha encontrado relativamente bien los caracteres. Ahora veremos sobre el FPS, o el frames per second. Este tipo de trabajos de detección de objetos en tiempo real involucra también ver tanto la precisión como la velocidad. ¿Por qué la velocidad? Porque tenemos que tener un balance entre esas dos cosas, ya que esto, al ser en tiempo real, tiene que ser, aparte de preciso, tiene que ser rápido, no puede ser algo lento. Entonces, con ello vamos a ver los resultados. De la detección de vehículos fueron 19.7 frames per second en el video 1, en el video 2. Usamos dos videos para probar más o menos cómo iba a ser en sí el performance, ¿no?, del FPS. Y podemos ver que estos resultados, digamos, tienen para mejorar, no obstante, debido a los recursos que teníamos, porque solo no usamos en sí, se podría decir, el framework, digamos, Darknet, el framework de Darknet para esa parte, ¿no? Sino usamos una librería llamada Deep Neural Network de OpenCV para poder hacer en sí el deployment, ¿no? Y con eso podemos ver el frames per second. Entonces, no ha sido tan rápido debido a los recursos que tenemos. No obstante, si hubiéramos usado el framework de Darknet, hubiéramos tenido un mejor performance en este tipo de cosas. Pues acá también vemos la detección que son 58.4 y 59.5. Relativamente está bien el performance, y en la segmentación también relativamente está bien, pero podríamos, o hay, digamos, posibilidad de mejorar esto usando el framework de Darknet. Para analizar la matriz de confusión con respecto al reconocimiento de caracteres.
como comenté, teníamos muchas clases. Y lo que quiero acá destacar un poquito es esta mal o misclasificación, o misclassification, ¿no? Mal clasificación, que esto se debe porque hay dos clases que chocan un poco. Se podría decir que es el 0 y la O. Son muy parecidas. Pero en general, como podemos ver acá en esa matriz de confusión, no hay o no se da mucho ese error de mal clasificación. Solamente en una clase se da un cierto error, ¿no? Que es el 0 y la O, que ha cometido mucho ese error, esa mala clasificación. Okay. Bueno, viendo los resultados del reconocimiento de caracteres, podemos ver que la CNN, la LeNet modificada, ha sido, digamos, ha tenido un buen performance, ¿no? Tanto en, ¿cómo se llama? Viendo el accuracy, ¿no? Todos casi llegan al 100%, ¿sí? Pero no llega, yo creo que llegó al 97%, llegó al 97% en, la data de validación, en la parte de validación, y en el loss, pues menos el 10%, al 9% de loss. No, como conclusiones, en sí tenemos resultados, digamos, buenos en las cuatro etapas, ¿no? La detección de vehículos es algo que se debe mejorar, ¿no? A través de darle una mejor limpieza a la data. Necesitamos sí o sí un balance entre la velocidad y la precisión, porque este es un tipo de tarea que se hace en tiempo real. En sí es en tiempo real y no se puede tener, digamos, un desbalance en estas dos cosas. Ok. El FPS promedio es, digamos, bueno en escenarios de la vida real, pero se puede mejorar. Como he dicho, si usamos el framework de Darknet, tenemos un mejor performance en ese tipo de cosas. Y como trabajos a futuro es incrementar un poco la base de datos de la VEDA que hemos creado, la base de datos que hemos creado al inicio, coleccionar más imágenes y poder en sí mejorar, o sea, limpiar, ¿no? Para mejorar el performance de la clasificación. ¿Qué más? Probar nuevas arquitecturas de reconocimiento de caracteres y comparar algunas otras arquitecturas de detección de objetos, ¿no? Aparte del YOLO, ¿no? Como el SSD o el Faster RCNN, ¿no? Para ver cómo es, o sea, hacer una comparación para poder examinar cuál sería mejor. No sé.